Finanzas Verdes e Inversión, la MiFID II, con Elisa Ricón. Elisa es la directora general de Inverco. Inverco es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones de España. Se incorporó a Inverco en 2006 y es la directora desde 2015. Y contamos también con Lenis Rivera. Ella forma parte del equipo de WWF España, es técnico en transición energética del programa de Clima y Energía y está involucrada en proyectos de diversa naturaleza, entre ellos de alineación de carteras con objetivos de Acuerdo de París, proyectos de educación financiera en sostenibilidad, proyectos de integración de riesgos climáticos y de biodiversidad en las cuestiones financieras y temas de transición justa, que no sé por qué siempre decimos esto de la transición justa, lo último, que debería ser de lo primero, ¿no? Bueno, voy a proponer dividir los contenidos en dos grandes bloques. Vamos a estar juntas hasta las 11. Entonces, propongo que primero hablemos de inversión verde, un primer bloque de mesa redonda, y que luego buceemos un poquito en qué es esto de la MiFID II, que en cuanto vemos acrónimos, yo creo que todos desconectamos un poco, y yo le prometo a la audiencia que este acrónimo de la MiFID II no es para desconectar ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, vamos a partir hablando de inversión verde y entonces le voy a pasar la palabra a Elisa, que nos va a hacer una breve intro de 10 minutos hablando de distintas informaciones que desde Inverco tienen muy trabajadas. Fenomenal. Andrea, pues muchas gracias y muchas gracias a Sufin y a todos los que nos acompañáis esta mañana aquí presencialmente y también en streaming. A mí me gustaría, tengo una presentación que no sé si está proyectada o me la vais a proyectar. ¿Te le doy? Venga, aquí, fenomenal. A mí me gustaría empezar haciendo una pequeña explicación de lo que es un fondo de inversión y me gusta siempre comenzar de esta manera por lo siguiente. Siempre que se pone un ejemplo de un producto sostenible, se habla de un fondo de inversión. Y se habla de un fondo de inversión, aunque hay muchas alternativas de inversión, pues el fondo de inversión parece que es el vehículo estrella para canalizar la sostenibilidad hacia los inversores. Entonces, como en el mundo financiero y cuando tratamos con inversores, pues hay un especial deber fiduciario y de protección que hace que nada se deba dar por supuesto, pues sí que me gusta empezar un poco con unas pinceladas para poner en contexto. Entonces, básicamente, no sé si esto quiere avanzar. Parece que no. A lo mejor lo podéis mover desde allí. Hacemos llamamiento al equipo técnico. Es verdad. Esto ha sido fallo mío porque me lo has dicho expresamente, ponelo. Pero muy bien. Ahora sí. Ahora lo he puesto. Alguien me lo mueve por aquí. Bueno. Yo comienzo y me lo dejáis preparado. Básicamente, como decía, me gusta empezar haciendo esa introducción de lo que es un fondo de inversión y un fondo de inversión, en definitiva, es básicamente una serie de inversores que deciden poner en común su patrimonio y ese patrimonio puede ser muy poco, medio, mucho o muchísimo, porque esa es una de las características de los fondos de inversión que reúnen a una pluralidad de inversores que ponen en común ese patrimonio y con ello pues lo que consiguen es que se invierta. ¿Y cómo se invierte? Pues se invierte de acuerdo con una especie de contrato previo que lleva a cabo el gestor en el que define cuál va a ser su política de inversión. Entonces, ese es el compromiso del gestor en el cual dice cómo se va a realizar esas inversiones. Y en ese cómo pues encontramos posibilidad de que la inversión sea en renta fija o en renta variable, que sea en determinados sectores, que sea en determinadas regiones geográficas y ahora también se incorporan expresamente estos factores y rasgos de sostenibilidad. Yo sí necesitaría un poco continuar con la presentación porque tengo gráficos y una cosa es explicar lo que es un fondo de inversión y otra cosa es dar datos. A ver si me la podéis, por favor, subir. Bueno, mientras tanto, entonces, básicamente, una vez hemos centrado lo que es el fondo de inversión, os voy a explicar cuáles son las características específicas del mercado español. ¿Me pasáis, por favor, la página? Aquí, fenomenal.
Entonces, el mercado español tiene una característica que es muy distintivo y por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia financiera. Es una característica que nos diferencia de nuestros vecinos europeos. Tenemos un mercado que tiene 700.000 millones de euros en activos bajo gestión, que están gestionados por 120 gestoras nacionales más un buen número de gestoras internacionales y, como decía, tiene una característica distintiva y es que es el mercado minorista mayor de Europa en términos relativos. Es decir, cuando nos asomamos a nuestros vecinos europeos, lo que vemos es que el inversor de fondos de inversión suele ser un inversor institucional, es una compañía, es un gran inversor. En España, el fondo de inversión tiene muchísima entrada entre inversores minoristas, son más de 10 millones de inversores. En el gráfico que aparece a la izquierda, veis un poco cuál es la media en Europa. En Europa tenemos aproximadamente un 70% en inversor institucional y un 30% en minorista, y en España es al revés. El peso de los inversores minoristas en España es del 84%. Esto, lógicamente, insufla, digamos, en el mercado español y en el deber de actuación de las entidades unas responsabilidades muy específicas. Otra característica del mercado español es que, como decía, es accesible, no existe esta inversión mínima. Es un mercado transparente, además, pues porque hay un valor liquidativo diario y hay información sobre todo lo que hace el fondo antes y durante el mantenimiento de la inversión. Es un mercado que también nos gusta mucho recordar, tiene un nivel de litigiosidad muy bajo, porque a pesar de ese número de inversores tan elevado, la tasa de reclamaciones es de solo 4,5 reclamaciones por cada 100.000 partícipes, con lo cual pues es un dato del que a nosotros nos gusta hacer gala. La CNMV lo publica todos los años y, evidentemente, pues también es fruto un poco del buen hacer de todos los participantes. Y luego es un mercado, pongo al final, con arquitectura abierta y valor añadido. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir, primero, que cuando uno adquiere el fondo de inversión en una entidad financiera, puede adquirir los fondos que son gestionados por empresas del propio grupo del distribuidor, pero también puede adquirir fondos de terceras entidades, con lo cual cada vez está más extendida esta figura un poco de supermercado de fondos. Y otro elemento que es muy importante y que es muy distintivo también del mercado español es la forma en la que se distribuyen los fondos de inversión. Y fijaos, aquí saco por primera vez la palabra MiFID II, esta directiva de mercados e instrumentos financieros. Hace escasos 5 años, la mayor parte de los fondos de inversión se vendían en España bajo el servicio de solo comercialización. Es decir, el inversor iba a la entidad y compraba un fondo, se le daban las opciones que había y él elegía uno. Eso, digamos, es el servicio de menor valor añadido, pero hay otros dos que son el asesoramiento y la gestión discrecional de carteras, en las que la implicación del distribuidor y la responsabilidad es mucho mayor. En el asesoramiento, el distribuidor lo que hace es dar recomendaciones personalizadas a los inversores para ver qué productos son los que más se ajustan a sus preferencias, a sus objetivos. Y en la gestión discrecional de cartera, la responsabilidad es todavía mayor del distribuidor, porque no es que le presente opciones, sino que es la propia entidad la que, de acuerdo con lo que el inversor le ha dicho, toma las decisiones de inversión por el inversor. Bien, este es un poco el conjunto del mercado español, y si me podéis, por favor, pasar la presentación. Si nos vamos a lo que es el conjunto de inversión que podamos llamar verde, pues tenemos distintos tipos de productos en función de su grado de ambición en cuanto a sostenibilidad. Entonces, pues bueno, por simplificarlo, porque luego hay muchos matices y otras clasificaciones, pero tenemos artículo 8, son fondos que promueven características ESG, artículo 9, que son los que tienen como objetivo inversiones sostenibles, y luego el resto de productos. ¿Qué es lo que vemos a día de hoy? Pues que desde que entró en vigor toda la normativa que intenta estandarizar y unificar lo que es la inversión sostenible, en España hemos ido observando un crecimiento paulatino y constante de ese compromiso con la inversión verde.
Entonces, comenzamos en marzo de 2021 con un porcentaje muy bajito comparado con nuestros vecinos europeos, que digamos que desde que salió la normativa pues, aparecían con porcentajes directamente mucho más altos. Nosotros empezamos con un 8 y ahora estamos en un 32 y lo que hemos ido es poco a poco, pero de manera consistente y firme, ir incrementando ese peso. Y a día de hoy son ya más de 5 millones de partícipes los que tienen inversiones de este tipo. Si me podéis pasar, por favor. ¿Me podéis pasar la presentación, por favor? Lo piensa, ¿eh? Sí. No sé si hay alguien, ¿hay alguien ahí? Están enredando. Que yo voy. Sí, es que esto definitivamente no funciona. Oh, Dios. Lo que pasa. Claro, online no funciona. Bueno, no hay problema. Continúo. Bien, esto es un poco viendo lo que es la industria. Ahora os voy a hablar del partícipe. Nosotros como gestores no tenemos esa relación directa con el partícipe, porque como os decía antes, el gestor gestiona y el distribuidor es el que tiene la relación con el partícipe y distribuye los fondos. Pero sí nos interesa mucho saber cuáles son las preferencias de los partícipes, cuál es su situación, cuáles son sus objetivos. Entonces, por eso desde Inverco lo que hacemos todos los años es una encuesta a partícipes que tiene un valor añadido. Y es que nosotros, la primera pregunta de la encuesta es, ¿tiene usted un fondo de inversión o más? Entonces, si la respuesta es sí, continuamos. Si la respuesta es no, descartamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la encuesta, que tiene una base de 1.300, es una muestra muy amplia, repartida por todo el territorio nacional, pero es una muestra además que va centrada en partícipes que ya tienen un fondo de inversión. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos cuando preguntamos a partícipes sobre sostenibilidad? Bueno, pues nos encontramos que el grado de conocimiento de lo que es la sostenibilidad es muy bajo. Solamente el 29% de los inversores saben lo que es la sostenibilidad. El resto, el 71%, no es que no esté familiarizado con el concepto, es que no lo ha escuchado nunca. La parte buena de esta noticia es que, como la encuesta la hacemos todos los años, vamos viendo cómo el grado de familiaridad cada vez es mayor. Y en el último ejercicio lo que hemos subido son 7 puntos en grado de conocimiento. Pero luego hay un elemento también que a nosotros nos da mucha información, que es que cuando filtras los inversores que sí saben lo que son los criterios ESG, encontramos que cuando uno sabe lo que es la inversión ESG, la utiliza. Y esa es la parte, de nuevo, positiva, donde vemos que si uno no sabe lo que es algo, no es consciente de que tenga una necesidad, una preferencia, cuando lo sabe, sí que lo utiliza. Por lo tanto, nosotros aquí también hacemos mucho hincapié en la importancia de la educación, en la importancia de la formación y que la abordamos desde, yo creo que todos los agentes, ¿no? Tanto asociaciones de usuarios financieros, la CNMV, desde luego, las entidades financieras, las asociaciones financieras y también FinRes, el Centro Español de Finanzas Sostenibles, que también tiene una importante pata, ¿no? de formación financiera. Bien, esto por una parte. Y luego lo que nos encontramos también es bueno, con que el grado de conocimiento del inversor va mejorando y el grado del perfil de riesgo, pues también estamos convirtiéndonos en un poquito más o menos conservadores, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, con esto dejo el conjunto de lo que quería comentaros como introducción del mercado español de fondos y, si os parece, pues entramos en debate. Fenomenal, gracias. Gracias, Elisa. Yo, antes de comenzar ahora, les voy a empezar a acribillar a preguntas a mis compañeras de mesa, ¿no? Pero
voy a intentar que se proyecte una pregunta que tenemos preparada en Slido, que es básicamente es una interfaz web en la que, escaneando un código QR que aparecerá, si lo conseguimos, en la pantalla, podrán ustedes responder desde el teléfono móvil a una pregunta sobre sus preferencias. ¡Ay, lo tenemos, qué bien! Sobre sus preferencias. Victoria. Vale, no digo nada. La pregunta es, ¿estaría dispuesto a invertir en un fondo verde o que integrase criterios ambientales? Y puede responder sí, no o no sé. Animo a todos a que respondan tanto desde casa como aquí, y cuando acabemos esta primera tanda de preguntas vamos a ver el resultado, a ver qué sale. Y ya que tengo a Elisa activa, le aprovecho y empiezo preguntándole. Porque claro, estamos hablando de fondos con criterios ambientales o sin criterios ambientales o sociales. Vale. ¿En qué momento de todo ese proceso de creación y distribución de un fondo de inversión se tienen en cuenta las cuestiones de sostenibilidad? O sea, y sobre todo, ¿quién hace el qué y cuándo a lo largo del proceso? Pues la verdad es que es uno de los elementos que vemos en el observatorio de partícipes, que es el grado de confusión que hay en los inversores entre quién hace qué. De hecho, fijaros, una cosa curiosa, ¿no?, es que preguntamos a los partícipes quién piensa que le gestiona el fondo de inversión, y solo el 29% sabe que se lo gestiona un equipo profesional. El resto, un equipo profesional, además, que es independiente y ajeno, por decirlo de alguna manera, al distribuidor o al asesor con el que está hablando. El resto piensa pues, que es el director de la sucursal, si es que está en una entidad de crédito, la persona con la que está hablando. El asesor mismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, estos son ratios que van mejorando poquito a poco, pero bueno, el quién hace qué es importante. Y entonces, aquí sí que me gusta distinguir estas dos cuestiones. Una cosa es el gestor, que es el que construye el producto, entonces lo diseña conforme a una política de inversión y luego, durante toda su vida, tiene que decidir qué activos están en cartera, qué activos saca y gestionar los riesgos que hay implícitos. Entonces, en la medida en que el riesgo de sostenibilidad es un riesgo que se incorpora en la gestión de riesgos, igual que el de liquidez, el de mercado y cualquier otro, y además el hecho de que el gestor tiene que estar continuamente pendiente de las inversiones que realiza, pues los elementos de sostenibilidad están en la actividad del gestor durante toda su vida. Y si pasamos al distribuidor, pues sucede exactamente lo mismo. El distribuidor, a la hora de hacer llegar el producto al inversor, tiene que recabar una serie de preferencias de sostenibilidad del inversor y tiene que casar esas preferencias con determinados vehículos que efectivamente hagan buen matrimonio. Pero ese matrimonio tiene que durar muchos años, lo que tenga que durar, de manera que, de manera recurrente, el distribuidor verificará que se siguen cumpliendo o que esa pareja, digamos, sigue siendo apta. Por lo tanto, ¿quién hace qué? Está explicado y ¿durante cuánto tiempo? Pues durante toda la vida. Gracias, fenomenal. Lenis, voy a por ti. En estos productos que mencionamos sostenibles, centrándonos en la parte verde, ¿cuáles dirías que son los principales criterios o cuestiones que se tienen en cuenta, cuestiones ambientales, en los productos sostenibles, y hasta qué punto esas cuestiones o esas temáticas o cómo se tienen en cuenta responden a las expectativas que tenemos los clientes retail? Cuando consumimos, de la misma manera que cuando compramos un yogur bio, tenemos unas expectativas sobre qué implica ese bio para nosotros y en nuestra toma de decisiones de consumo, cuando invertimos en un fondo de inversión verde, ¿qué expectativas tiene el cliente y si eso realmente en la práctica se satisface? Vale, gracias. Gracias por la pregunta, Andrea. Antes de abordarla, primero quisiera saludar, agradecer la invitación, el espacio y también reaccionar a los datos tan potentes que nos ha compartido Elisa, el caso de que el 84% del mercado español sea retail. Para nosotros es muy importante, es muy potente este dato, y también cuando nos dices que a partir de las encuestas que han realizado, un 29% considera que sí conoce lo que podría ser una
sostenibilidad o una inversión sostenible en concreto, ¿no? Esos son dos datos que nos motivan mucho como organización del tercer sector a promover justamente la educación financiera sostenible, ¿no? Y en especial porque cuando hablas de las expectativas, empiezo a entrar a la pregunta, lo que hemos podido percibir en nuestro radio de acción es que cada vez hay más cambios de comportamiento dentro de la ciudadanía, cada vez más las personas apuestan por una movilidad más sostenible, por una alimentación más sostenible y quieren que en sus valores también se reflejen en la inversión. Entonces, de allí que sea muy importante para un grupo de la ciudadanía que cada vez haya más productos de inversión sostenible. Ahora, en concreto, cuando ya me hablas de inversión temática, ¿no? Vemos esta inversión sostenible, es una inversión ASG que tiene estos criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Pero cuando ya hablamos de una inversión verde, es una inversión que además de cumplir con estos criterios, está apostando por objetivos más concretos en el área de sostenibilidad. Bien sea porque de alguna forma contribuye sustantivamente a una transición ecológica, o porque está dentro de sus objetivos considerando la disminución, por ejemplo, de emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, o que incluso se plantea dentro de esta misma inversión plazos o planes de transición, que esto se va a ir alcanzando en el tiempo. Otro de los aspectos que vemos importante también en una inversión sostenible es que esta inversión responda a estos objetivos que nos hemos marcado como sociedad, tanto en el área de cambio climático, y es que las actividades que en definitiva son financiadas, cuando ya hablamos de economía real, efectivamente se compatibilicen con un escenario que no supere 1,5 grados de temperatura media global y al mismo tiempo con los objetivos que cada vez más estamos tratando de conseguir también, y es reducir la pérdida de biodiversidad. Y podemos ser aún más ambiciosos porque nos gusta también la inversión de impacto, entonces nos gustaría mucho que esos fondos tuviesen un impacto positivo, entonces ya no es solamente que no afecte la biodiversidad, sino que contribuya a regenerar la biodiversidad, ¿no? Entonces, y es lo que digo, que cada vez más las expectativas las percibimos de esa forma, pero también percibimos que las personas quieren conocer cómo invertir sostenible y también quieren sentir confianza en los productos en los que están invirtiendo, ¿no? Y creo que ahí todos podemos contribuir. Gracias, Lenis. Efectivamente, se está construyendo un marco para que, efectivamente esa confianza se genere, pero las expectativas que se tienen sobre lo que es el inversor sostenible han sido cambiantes a lo largo del año, ¿no? De la historia de la inversión sostenible. Inicialmente era una cuestión de evitar riesgos o reaccionar a controversias, y ahora efectivamente existen productos con un carácter más proactivo de intentar contribuir a soluciones de manera directa, evidentemente evitando este complejo de salvador del mundo, ¿no? Que tampoco se trata, la sostenibilidad tendemos a verla como algo blanco o negro, y es una temática de grises, pero sí que se está promocionando una idea del inversor sostenible más activo. Voy ahora con uno de los súper temas en inversión sostenible, y voy a ser muy precisa con mi pregunta porque no quiero faltarle el honor a la verdad, y va para Elisa. A ver, ¿qué se sabe sobre la rentabilidad de los productos de inversión sostenibles? Y cuando pregunto qué se sabe, me refiero a qué podemos decir, hablando con rigor y con propiedad, sobre la rentabilidad de los productos de inversión sostenibles. Bueno, yo procuro hablar así. No lo digo por ti, no lo digo por ti. No, lo sé. A ver, es un debate muy encendido, el de la rentabilidad, y además se suele plantear en términos de ¿es más rentable un fondo sostenible que uno no sostenible? Básicamente esta es la madre del cordero de la pregunta. Y la verdad es que hay estudios en los dos sentidos. Yo voy a citar uno muy reciente del mes de mayo de ESMA, del supervisor europeo, que no es lógicamente sospechoso de nada, y lo que plantean es para un tipo muy concreto de fondo, para fondos de renta variable sostenibles, que la rentabilidad es mayor y que los costes son menores. Bien, yo cito el estudio, pero desde luego no me caso con él. ¿Y por qué? Pues
porque a mí me parece que al final, cuando tienes un producto como el fondo de inversión que da valor liquidativo diario, puedes estudiar todo lo que quieras. Puedes estudiar si ha sido más rentable entre el 14 de febrero de un año y el 15 de mayo del año siguiente. Y siempre sacarás conclusiones, porque los números siempre dan conclusiones. La cuestión es si esas conclusiones son relevantes. Entonces, en mi opinión particular, y es un poco una percepción en el ámbito de la gestión, es que todavía no podemos sacar ninguna conclusión. Y esta alarma que está sonando, perdonadme un segundo, pero es mía, porque la voy a apagar, porque si no, nos va a acompañar durante todo el día. Muy bien. Esta es la alarma de llamar a casa para ver cómo están los abuelos. Así que, muy bien. Entonces, como os decía, no se puede hacer una extrapolación. ¿Y por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque lo que es sostenible y lo que no es sostenible es muy reciente en su definición. Hace muy poquito tiempo que a nivel europeo se ha intentado estandarizar y la normativa es de marzo del 21. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un año en los mercados financieros no es nada para sacar conclusiones. Entonces, como digo, lo que es y lo que no es muy reciente y la serie de la que disponemos es demasiado corta. Por lo tanto, a esa pregunta, si quiero contestarte con rigor, te digo, ni idea. No lo sé y creo que todavía no se puede saber. Lo que sí sé, y este es un elemento que sí que puedo afirmar, es que hasta ahora, el ámbito de la rentabilidad se ha medido en ese entorno de la rentabilidad financiera, es decir, la que puedo medir, los euros que he ganado o que he perdido, pero luego está la rentabilidad extrafinanciera. Y esto es un elemento adicional que es esa satisfacción o gratificación de saber que con mi dinero pues no solamente gano dinero, sino que también genero un mejor medio ambiente, una economía socialmente más justa, unas mejores prácticas de gobernanza en las empresas, en definitiva, pues que dejo un mundo mejor para mí y para mis hijos. Y esa rentabilidad extrafinanciera es lo que hay que sumar a la capa de rentabilidad financiera. ¿Con qué valor? Pues ese valor lo pone cada uno. Gracias, Elisa. La verdad es que era una pregunta compleja, ¿eh? Y este es exactamente el tipo de respuesta que yo esperaba, porque si como consumidores googleamos, entramos en Twitter, etcétera, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar filias y fobias con el tema de la rentabilidad de los productos sostenibles y es un tema con muchas más aristas y muchas más dimensiones, más complejo, ¿no? De hecho, si me dejas, Sí, claro. Andrea, uno de los datos que tenía recogidos es que cuando preguntamos a los inversores si conoces los criterios ESG, los tienes en cuenta al seleccionar tu fondo, y hay un dato que es relevante, que es que el 30% sí los utiliza y dice, los utilizo aunque renuncie a parte de la rentabilidad. O sea, que hay un porcentaje importante que no considera que esto deba sumar, sino que esa rentabilidad extrafinanciera tiene un peso grande para ellos. Por eso digo que el valor de la rentabilidad extrafinanciera pues, lo pone cada uno de nosotros. Fenomenal. Lenis, vuelvo por ti. Hemos hablado un poco de cuál es la expectativa del cliente retail cuando consume un producto de financiación sostenible o verde, pero el diseño a día de hoy o las temáticas a día de hoy de esos productos, vosotros que sois expertos en medio ambiente, ¿responden a las necesidades de los objetivos ambientales que tenemos en términos climáticos, de economía circular, de contaminación, de agua? ¿Es algo realista o que está dando respuesta a una necesidad de la economía real? Veamos. Es una pregunta muy interesante. Y en concreto no, porque vemos que a nivel internacional se necesita incentivar aún más la inversión en energías renovables, aún más las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, y eso lo que nos dice es que definitivamente los flujos no están yendo hacia esas actividades que contribuyen sustancialmente a esa transición ecológica que se necesita. Y adicionalmente es porque sí es requerido todavía que se establezcan algunos estándares más específicos, más exigentes en cuanto a la definición de cuáles son esos fondos sostenibles. Un tema que también ya se indicó al inicio era la distinción entre artículo 8 y artículo 9, y también ahora Elisa ha mencionado que desde marzo del año pasado el SFDR, que es una regulación europea, que básicamente es una regulación de divulgación de información, no es una etiqueta de productos verdes o no productos verdes. Sin embargo, el mercado
vamos a definirlo de alguna manera, lo está empleando, tal vez no correctamente, como una suerte de etiqueta para definir o para clasificar los productos entre artículo 8 y artículo 9. Y una de las cosas que nosotros hemos estado solicitando, y por eso es importante también la consulta que se está abriendo sobre qué porcentajes se pueden considerar de activos bajo gestión en un fondo artículo 8, para que este artículo 8 definitivamente sea un fondo ASG, en concreto representativo, y también cómo podemos definir esos objetivos de sostenibilidad que están en ese artículo 9. Repito, esta normativa es más de divulgación que realmente una normativa que hable de etiquetar productos, pero sí es importante que los estándares estén más concretos y que los estándares en definitiva sean exigentes. Y de alguna manera el mercado español se está comportando en ese sentido cuando hacemos una revisión de cuántos fondos artículo 9 se encuentran como tal autoclasificados, porque vamos, esto se clasifica, el mismo mercado clasifica y en términos de divulgación de información, adicionalmente, no es la mayoría del mercado. Entonces, lo que vemos es que sí hay cautela porque también hay una mayor exigencia de divulgación para esos fondos que se autodefinen como artículo 9, pero lo que también queremos es que, en definitiva, ante la expectativa, que hablamos antes en la pregunta anterior, del inversor sostenible español también, que tiene interés en estos productos, pues que crezca la oferta y bueno, y que realmente pues sean sostenibles. Entonces es importante esto, mayor oferta y también mayor claridad también en los estándares. Gracias, Lenis. Voy a tomarme 10 segundos para comentar los resultados que tenemos en pantalla, porque veo que desde hace un par de minutos no cambian. El 47% de las personas que han respondido estarían dispuestos a invertir en un fondo verde. Me temo que en los últimos 10 minutos este dato ha descendido del 59 al 46. No sé si lo estamos haciendo especialmente bien en la mesa. Hay más dudas, se generan dudas, es un 37%. Y no, ha cambiado en los últimos 10 minutos. Qué curioso. Estaba en segunda posición y con bastante diferencia el no lo sé, y ahora en segunda posición está el no, con casi un 40%, y el no lo sé con un 15%. Esto nos va a dar para concluir, para sacar ciertas conclusiones sobre la amigabilidad del marco del que hablamos, seguro, hacia el final de la mesa. Le voy a pasar ahora entonces otra vez el micro a Lenis. Vamos a entrar en el bloque MiFID II, en cómo esto realmente llega al cliente final. Y Lenis creo que también tiene un soporte de presentación, de manera que si podemos ir proyectándola también, fenomenal. Entonces, Lenis, te paso micro para que hagas tu intro de MiFID. Bueno, y si me pueden... tal vez me muevo hacia acá y vamos... A ver, tal vez va a ocurrir algo similar, ¿no? Que no vamos a poder ver la presentación. Espero que quienes nos están siguiendo online sí la puedan ver. Yo la podré ir comentando porque tengo algunos apuntes conmigo. Tal vez si me ayudan a proyectar la presentación. Veamos. Bueno, les comento un poco. Vamos avanzando. Mientras resolvemos el aspecto técnico. Básicamente, en esta introducción quería compartir 4 puntos. El primero es contarles un poco el trabajo que estamos desarrollando en conjunto con Asufin, basado justamente en educación financiera y en concreto en comprender cómo se está desarrollando la implementación de la directiva MiFID, la Green MiFID, como le llaman algunos, pero básicamente es cómo se están incorporando estas preferencias de sostenibilidad de los clientes menoristas como parte del test de idoneidad. Y como parte de esta campaña de educación financiera hemos desarrollado algunos materiales, audiovisuales, infografías, también entradas de blog que están disponibles en la página web de Asufin y también a través de las redes sociales de WWF. Adicionalmente, también hemos contribuido con algunas recomendaciones al supervisor, hemos enviado algunas recomendaciones a la CNMV. Esta mañana hemos podido escuchar que es interesante, que sería posible por parte de la CNMV considerar el desarrollo de algunas guías adicionales que pudieran concretar algunas de las directrices que la misma ESMA está dando en este sentido en cuanto a la implementación de la MiFID II. Y fundamentalmente lo que quería compartir esta mañana, incluso para que lo podamos conversar y entrar en detalle, es que también se ha trabajado junto con Asufin en el desarrollo de un estudio,
un poco explorando cómo ha sido la implementación en España de esta normativa, ¿no? Cómo se está preguntando a los clientes minoristas que presentan ese interés en inversión sostenible como parte de su test de idoneidad, ¿no? Aquí queremos agradecer al Departamento de Estudios de Asufin por toda la coordinación y por todo el despliegue, a todo el equipo que está detrás de ello. Yo soy ahora aquí una vocera solamente, pero detrás de este estudio pues hay un equipo que se ha esmerado mucho en poderlo alcanzar y también en poco tiempo. Entonces, es importante matizar algunos resultados que voy a plantear a continuación, porque efectivamente son 4 meses los que han transcurrido de entrada como tal de la implementación y de estos requerimientos normativos. Destaco que la base con la que se ha desarrollado representa el 84% de la cuota de mercado de fondos de inversión en España. Se han realizado cerca de 28 procesos de alta modificación. La metodología en concreto que se ha empleado es el Mystery Shopping, que es básicamente ponerse en el lugar de un cliente minorista particular que desea acceder a productos sostenibles. Se ha realizado un ejercicio de 28 procesos de alta modificación de perfiles de inversión en cerca de 12 entidades, y se ha tratado de estar en el canal presencial, digamos, oficinas físicas y también, mira, ha aparecido la presentación, bueno, no, cantado Victoria muy pronto. Sí, pero es la siguiente, es que ya he ido avanzando un poco en el... Si me ayudan, la siguiente diapositiva. Esto también ya... Voy indicando, sí, muchísimas gracias. Pues ya aquí, antes de empezar con los resultados del estudio, les contaba la metodología, que es justo la página anterior. Si la dejamos en la anterior... bueno, en todo caso, la metodología, lo que les quería explicarles es que se ha procurado asistir a oficinas grandes, oficinas pequeñas, atender el canal online también, ¿no? Para poder distinguir un poco qué resultados vamos obteniendo. Y en la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los primeros resultados. Lo primero, y que no nos sorprende, es que la mayoría de las instituciones no están preguntando directamente como parte del test de idoneidad por estas preferencias de sostenibilidad. Esto aún no se está implementando. La normativa lo que pide es que esto sea parte del test de idoneidad, no es una segunda parte, no está por fuera, es un complemento cuando se está tratando de definir el perfil de riesgo de este inversor, seguidamente del perfil de riesgo y como parte de este mismo conocimiento de conocer el perfil del inversor, es importante que se conozca sobre sus preferencias de sostenibilidad. A posteriori, al margen del test de idoneidad, efectivamente en el canal presencial sí vemos un mayor inicio de esa indagación en un 75% de los casos, y en el canal online es mayor, en un 92% de los casos. Esto es importante, más adelante lo podemos reflexionar sobre ello. Esto nos va indicando algunas cosas, ¿no? Otra de las preguntas que formaban parte del estudio era la calidad sobre la información de inversión sostenible que se estaba proporcionando. Era importante a los fines de la investigación que se estaba desarrollando, y lo que vemos es que todavía la información que se proporciona no es lo suficientemente relevante, que solo en el 38% de los casos en las oficinas físicas se ha ofrecido información clara y suficiente sobre qué es una inversión sostenible, y en el canal online es superior, ¿no? En cuanto a la información que se proporciona. Y esto, claro, también lo vemos, es que hay una incidencia si se quiere, de gestores más especializados. Entonces, aquí lo que podemos también ir notando es que debemos ser precavidos un poco en ver las diferencias en lo que está ocurriendo en las oficinas, si se quiere físicas, en lo que está ocurriendo en online, y también que esto no pudiera ser también no una barrera, podríamos decir algún tipo de barrera dependiendo del perfil inversor. Quienes tienen más acceso a estas tecnologías, a quienes tienen menos acceso a estas tecnologías, y realmente no hemos cruzado esta información, no tenemos estos perfiles entre edades tampoco de quiénes son los que esto seguramente Inverco lo maneja mucho mejor. Pero en nuestro caso nos preocupa un poco ver que hay una tendencia más en el que es bueno, que no sea malo, pero que no sea una barrera el que hay más información en el canal online que en el canal presencial. Y esto nos podría llevar
también a analizar las capacidades o el nivel de especialización de los que están atendiendo los requerimientos en el canal físico. En cuanto a los productos, que también era otra cosa que queríamos observar, queríamos ver si se han ofrecido, ya después de manifestada la preferencia de sostenibilidad, me han ofrecido productos sostenibles, productos de inversión sostenible, y en la mayoría de los casos el sí es un 18% en las oficinas físicas. O sea, en la primera jugada esto es lo que está ocurriendo en el ejercicio. Claro, como queríamos ir más allá en la actividad, en la búsqueda de la información, en el levantamiento de la información, se ha forzado que queremos productos sostenibles, nos interesan productos sostenibles, y aquí el resultado es que solo en el 11% de los casos, en el primer cuestionamiento te es ofrecido. Y si ven también allí en pantalla, yo no lo sé si vamos a, como no he ido diciendo, sí, es mi culpa, no les he dicho siguiente, claro, siguiente lámina, perdón, siguiente diapositiva, lo olvidé. Y la siguiente también, para que lo podamos ver. Bueno, yo lo voy contando. Si lo pudiéramos ver en pantalla, veríamos que en la tercera opción es la que con más probabilidades nos ofrecen, perfecto, nos ofrecen un producto sostenible. Y otro de los temas que quisimos ver era las características un poco, ¿no? No era completamente, en la siguiente lámina lo podríamos ver, en la siguiente diapositiva, entrar un poco, dar una mirada a estos fondos sostenibles. Y queríamos ver, se están clasificando los fondos según artículo 8, artículo 9, se tomó una muestra pequeña, esto es una muestra pequeña, debemos indicar que de los más ofrecidos se han seleccionado 5 fondos para analizarlos, los más representativos, como tal, y del grupo que fue ofrecido, solo uno marcaba como artículo 9, y esto no nos sorprende tampoco porque se corresponde a lo que habíamos indicado antes con el mercado español. También lo que se percibe es una política de inversión variada, no es sencillo para un inversor minorista leerlo, tampoco en definitiva lo que se espera es que el inversor minorista tenga toda la capacidad de comprender lo que se está ofreciendo como política de inversión sostenible, pero sí es necesaria la labor del comercializador, del asesor, de poder explicar qué implica esa inversión, esa política de inversión que se está reflejando en ese fondo de inversión. En cuanto a las comisiones, están en correspondencia con la media del mercado, de acuerdo a la categoría de los fondos, fondo variable, renta fija, lo que teníamos allí. Y aquí tal vez, lo repito, es difícil, como lo decía también Elisa, quisimos entrar un poquito en la rentabilidad. Definitivamente es difícil en comparación averiguarlo, de hecho lo hemos dejado aquí escrito, pero de acuerdo a la muestra que pudimos analizar y considerando que ha sido unos años difíciles 2021-2022 en general para todos los fondos de inversión del mercado, se muestran unas rentabilidades a largo plazo medianamente similares o superiores a categorías similares en el mercado, y teniendo una media de 5 años, ¿no? Que también esta es una inversión con perspectiva a medio o largo plazo, una inversión sostenible, ¿no? Que también hay que considerarlo. Y aquí traemos algunas conclusiones y recomendaciones generales, y esto está en la siguiente diapositiva. Uno es, bueno, primero la importancia del conocimiento y la capacitación de los gestores y de los comercializadores, en especial del que tiene la posibilidad de estar de cara al público, al cliente. También otro de los temas es que hay tentación por comercializar productos masivos. En un primer lugar es importante atender esa preferencia de sostenibilidad cuando ya incluso ha sido manifestada por el cliente minorista, y también que lo que habíamos mencionado antes, que es importante también la labor de los reguladores y de los supervisores en cuanto a dar parámetros más concretos de cómo se pueden obtener y adecuar esas preferencias de sostenibilidad, ¿no? de los clientes minoristas. Y esto es lo que queríamos compartir para poder seguir conversando un poco. Lo primero que tenía anotado preguntaros sobre este tema,
creo que se queda un poco fuera de contexto a la luz de los resultados que se autorresponden, ¿no? Os iba a preguntar si considerabais que la inclusión de las preferencias de sostenibilidad del cliente final en el test de idoneidad era un mero trámite, y ahora entramos en unas aristas de, oye, no necesariamente en el test, depende de la entidad, forma parte de la conversación, sí, de qué manera se da respuesta, etcétera. Voy a modificar la pregunta y la hago de esta manera. ¿Se convertirá a futuro en un trámite más a la altura de las preguntas que se hacen relativas a riesgo-rentabilidad, o se está teniendo, a la luz de los resultados entiendo que no, ¿no? Pero si me lo podéis confirmar, ¿se tiene a la misma altura o a la misma importancia de consideración las cuestiones de sostenibilidad o las preferencias de sostenibilidad del cliente en esa conversación junto con otras cuestiones clásicas de riesgo o rentabilidad? Y os dejo que escojáis. Si quieres, a lo mejor empezar, Lenis, que acabas de estar con los datos. Sí, claro. A ver, lo primero es lo que no queremos que pase, vamos. Ese es el escenario que no queremos. Y lo he dicho, entendemos que han transcurrido cerca de 4 meses, que se está iniciando, que es un proceso. Y lo que queremos es que se avance en el proceso también. Eso para nosotros es muy importante. No queremos que sea solamente un ejercicio de marcar casillas, de que efectivamente forme parte de sea el complemento de este test de idoneidad, porque además primero es parte del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Esto es un objetivo que forma parte de lo que se propone la Unión Europea en cuanto a lo que es el Pacto Verde Europeo también, impulsar la inversión sostenible, y además formará parte el próximo año también de la estrategia de inversión minorista sostenible de la Unión Europea. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto importante. Y, por ejemplo, en el mercado español, que lo que también nos decían es que es representativo el inversor retail, resulta aún más importante que no sea solamente un ejercicio de este tipo. Y efectivamente, cuando en nuestro caso, como organización del tercer sector, cuando respondimos a la consulta de ESMA en abril, lo que decíamos también era que era muy relevante que estuviera al mismo nivel, que se le diera el mismo nivel de importancia a esa indagación sobre la preferencia de sostenibilidad del cliente, y también que hubiese una contribución por parte del distribuidor en explicar también qué es esa inversión sostenible, ¿no? Poderle explicar, y bueno, eso lo podemos hablar más adelante porque no es un tema sencillo también, como ha sido planteado, no es un tema sencillo como tal. Entonces, lo que decíamos es eso, que sea, incluso nosotros, como parte de esas recomendaciones, lo que decíamos era que cuando te preguntaban por tus objetivos de inversión, ya era una oportunidad donde podía manifestar una persona que tenía objetivos de inversión sostenible, vamos, y esto forma parte ya del test concreto de la primera parte, digamos, referida a sus riesgos y a sus objetivos de inversión, ¿no? Vamos a seguir haciendo un poco de... A mí sí me gustaría, sobre esta cuestión, lamento, yo no conozco los resultados de este estudio, porque si no me equivoco no los habéis difundido todavía. Tampoco lo he podido ver en pantalla, porque no. Sí. Pero a mí lo que sí me gustaría recordar es que la incorporación de las preferencias de sostenibilidad en el test es una obligación desde el mes de agosto. Entonces, leeré las conclusiones con muchísimo cuidado. Esta mañana, precisamente, la vicepresidenta de la CNMV apuntaba a la prudencia en la exposición de conclusiones. A mí, francamente, me cuesta mucho, y disculpadme que sea tan franca y directa en el planteamiento, pero me cuesta mucho ver que esta obligación no se esté llevando a cabo, y me cuesta aún más ver que el tratamiento que se haga sea distinto en un canal online que en el canal presencial por las mismas entidades. Pero bueno, insisto, y digo me cuesta mucho porque precisamente como representante de la gestora y no de la distribución, nosotros somos los principales interesados en que la distribución se haga bien, porque la distribución es la forma en la que nuestro producto llega a los inversores finales. Entonces, bueno, como digo, simplemente recordar que hay una obligación de cumplir esto desde el mes de agosto. Otra cosa es que la forma en la que la norma lo ha definido haga la conversación con el cliente muy técnica y muy poco amigable, pero es la norma, y no olvidemos que son sectores regulados que están pegados a lo que diga la norma. Pero bueno, insisto en que leeré con atención los resultados del estudio. Hablando de la norma, vamos a seguir haciendo un poco de investigación de
preferencias del cliente y, de nuevo, a utilizar a la audiencia como grupo de control, ¿no? Entonces, si podemos proyectar la segunda pregunta y última, no vamos a abusar tampoco, de Slido. En este caso, la pregunta ya hace referencia al marco, ¿no? A una pregunta que tranquilamente podría hacer el asesor financiero al cliente final en la conversación. La pregunta es, ¿querría que se incluyeran en sus inversiones productos que promocionan características ambientales y sociales de acuerdo con el Reglamento de Divulgación de Información relativa a la sostenibilidad? Y me explico. El marco jurídico que ordena esto y que desemboca en la modificación de la conversación final con el cliente final para tener en cuenta sus preferencias de sostenibilidad, ofrece 3 alternativas, tres tipos de productos por el que se puede preguntar. Este es solamente uno de ellos. Ofrece 3 categorías ABC. La categoría A se refiere a... Voy a simplificarlo muchísimo, pero para sobre todo poder hablar de ello aquí, ¿querría usted tener en cuenta una proporción de inversiones sostenibles mínimas definidas por un listado de actividades considerados como sostenibles por la Unión Europea? ¿Y en qué proporción? Esa sería la categoría A. La categoría B es esta que tenemos en pantalla, ¿querría usted invertir en productos definidos como sostenibles por un reglamento que clasifica los productos en 3 tipos, en los que integran riesgos de sostenibilidad, en los que promueven características ambientales y sociales y en los que tienen un objetivo de sostenibilidad? Esta es la pregunta a la que les estamos haciendo referencia en pantalla. Y una tercera, ¿querría usted que tuviéramos en cuenta los principales riesgos adversos e impactos adversos de sostenibilidad en sus inversiones, ¿no? Eso es, bueno, a grandes rasgos y sobresimplificando, soy consciente, el marco que se pone para mantener esta conversación con el cliente final. Esta es una de las preguntas. Cuando acabemos este bloque de contenido, vuelvo a los resultados, porque ya me he dado cuenta antes que mientras hablamos son cambiantes. No sé si es que es la gente del online o que los presenciales vais cambiando de opinión a medida que nos escucháis, ¿no? Voy con una siguiente pregunta para las panelistas. ¿Qué tipo de productos financieros se puede esperar el cliente retail cuando, sentado en esa conversación, manifiesta abiertamente y dice que, como decías, Lenis, insisto en que tengo preferencias de sostenibilidad y que quiero contratar un producto de inversión sostenible? ¿Qué tipo de, sin poner nombre y apellido a los productos, pero bueno, qué tipo de producto puede esperar encontrar? ¿Quién os animáis a...? Pues, bueno, un poco en la línea que señalábamos, hay productos con distinto grado de ambición en lo que se refiere a sostenibilidad. Entonces, una cosa es que integren los riesgos de sostenibilidad pues a la hora de medir como un riesgo más, ¿no?, al que están expuestas las inversiones, y luego están esos fondos del artículo 8 y del artículo 9 con distinto grado de ambición. Y luego ya es una definición un poco más amplia, ¿no?, porque podemos encontrar fondos de renta fija sostenibles, fondos de renta variable sostenibles, fondos mixtos sostenibles, fondos especializados en temáticas, en industria, en sanitario, en tecnología, en renovables. Entonces, es el mismo amplísimo abanico de fondos de inversión, pero además con esta, no, iba a decir capa adicional, pero no es capa adicional, es interno, ¿no?, porque lo alcanza a todo de la sostenibilidad. Sí, igual. Como parte del documento de datos fundamentales para el inversor o el mismo folleto del fondo de inversión, el inversor se va a poder encontrar, porque ya de hecho, como desde marzo del 2021, ya la normativa del SFDR, que es justo la pregunta que estás haciendo, sí, la del reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad, que siempre le decimos SFDR por inglés, ¿no?, por sus siglas en inglés. Pues ya define lo del artículo 8 y artículo 9, y efectivamente en el ejercicio que se hizo de Mystery Shopping, en los folletos y en la información que se entregó, ya aparece, ¿sí? Aparecen los fondos clasificados a sí mismos como artículo 8 o artículo 9. Esto es algo que ya podemos encontrar, además de las características normales que ya ha mencionado Elisa. Sí, es interesante esto porque podemos como audiencia tender a pensar que los fondos sostenibles van a ser un tipo muy concretito, con unas características financieras y de riesgo muy concretas, a lo mejor un fondo privado o no. No tiene por qué. Prácticamente cualquier tipo de
fondo de inversión, no solamente atendiendo a sus características de sostenibilidad, pero atendiendo al tipo de mercado en el que opera, al tipo de renta fija, renta variable, renta mixta, indexados, de gestión activa. Bueno, es algo que se cuela en prácticamente todas las tipologías, ¿no?, de fondo de inversión. ¿Qué sucede dentro de este marco? Si yo, cliente en mi conversación con el asesor, le digo que tengo estas preferencias de sostenibilidad y, por ejemplo, le digo que quiero que el 100% de mis inversiones sean inversiones que contribuyan de manera sustancial a los objetivos ambientales de la Unión Europea, en otras palabras, que quiero un 100% de alineación con la taxonomía de la Unión Europea verde, porque me he informado un montón en Internet y voy al banco pidiendo una pureza tremenda, ¿no?, de inversiones verdes, porque, oye, he leído que tienen un buen ratio de rentabilidad y que los riesgos también van bien, y además yo le doy mucho valor a la parte de contribuir a soluciones, y me siento en el banco y le digo a mi asesor, quiero un 100% de alineación con la taxonomía. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué es lo más probable que pase, en primer lugar? Y, en segundo lugar, si es que no hay producto, ¿qué pasa en la conversación? Aquí, la forma en la que está configurado el test de idoneidad, básicamente lo que dice es que primero el distribuidor tiene que hacer el test clásico, digamos, interesarse por los conocimientos, experiencias, situación financiera, objetivos y demás. Y una vez ha perfilado al inversor de acuerdo con los parámetros habituales, interesarse por las preferencias de sostenibilidad. ¿Qué sucede? Que, en definitiva, este marco responde a una realidad, y es que los fondos de inversión invierten en activos sostenibles en la medida en que haya activos sostenibles en los que invertir. Y, bueno, yo creo que la ponencia esta mañana también en materia de energía pues nos da estas pistas, ¿no? Estamos en un proceso de transición, pero que está muy lejos de acabar, y al final las inversiones disponibles también son el reflejo de la economía que hay, no de la que nos gustaría que haya dentro de X años. Entonces, la consecuencia de esta forma de preguntar por las preferencias es que efectivamente puede ser que las preferencias de sostenibilidad del inversor vayan mucho más allá de lo que la entidad le puede ofrecer o de lo que el mercado en su conjunto le puede ofrecer. Por eso hago esta distinción, porque si de pasado el test y manifestadas las preferencias, la entidad no tiene producto que se acoja a esas preferencias, pues hay dos opciones. Le puede decir que reconsidere esas preferencias dado que no tiene oferta suficiente, o directamente le puede invitar a que se dirija a otra entidad. Ahora bien, si el inversor va pidiendo una 100% en inversiones alineadas con la taxonomía, la realidad es que ya se puede recorrer las entidades financieras del mundo entero, que no va a encontrar ningún producto que satisfaga esas necesidades, porque a día de hoy el porcentaje de alineación de las inversiones con taxonomía es todavía muy bajito, pero eso no es una consecuencia de que el gestor o el distribuidor tenga más o menos interés, sino que es el gestor invierte en lo que hay, y lo que hay pues a día de hoy está en transición, pero está lejos de ese 100%. Sí. Varios apuntes, ¿no? En el caso, bueno, este es un inversor, vamos, muy concienciado, y además que ha tenido una educación financiera interesante, porque además conoce la taxonomía, entiende la definición como tal, de que la taxonomía es una clasificación de actividades sostenibles, nuevamente es de divulgación, es una normativa vinculada a divulgación, pero bueno, lo conoce, partimos del hecho de que lo conoce. La taxonomía aún está también en desarrollo, hay algunos aspectos que desde nuestro sector, o en concreto desde nuestra organización, fueron contestados también, en el caso de algunas actividades que fueron incluidas como parte del acto delegado complementario de los objetivos de cambio climático, como es el caso de la nuclear y el gas natural, que en nuestro caso pues incluso hemos solicitado una revisión del acto como tal, ¿no? Entonces, es eso, que todavía la taxonomía no ha sido completada, aún hace falta definir qué actividades o qué criterios técnicos pueden
considerarse suficientes para que una actividad económica contribuya sustantivamente a los objetivos de biodiversidad, economía circular, protección de los recursos hídricos y otros aspectos, ¿no? Que también serán parte de la discusión del próximo año, ¿no? En el marco europeo como tal. Entonces, que hay cosas por construir. Esto definitivamente lo tenemos claro. Lo siguiente es que, en consecuencia, también lo que menciona la normativa, y como lo ha indicado Elisa, es que si no se encuentra, si no se puede satisfacer la preferencia de sostenibilidad que ha manifestado el cliente retail, la opción es pedirle que pueda modificar su preferencia de sostenibilidad. En nuestro caso, nuevamente, cuando respondimos la consulta de ESMA, pedimos en concreto que esto fuese, que claramente fuera una excepción, ¿no? O en todo caso en un proceso reiterativo donde el cliente cada vez debe modificar su preferencia de sostenibilidad y que además esto se registre apropiadamente para que también el mercado conozca el apetito por esta inversión sostenible y pueda dar cada vez más avances también en la generación de más productos que traten de responder a esto. Y el otro punto es el porcentaje de lo que es relevante o lo que es mínimamente relevante dentro de esta propuesta digamos, qué porcentaje podemos considerar que está alineado a esa taxonomía, llamemos como tal, que sea relevante para satisfacer esa preferencia de sostenibilidad. Al hilo de lo que comentas, ¿creéis que las preferencias de sostenibilidad que van a ir manifestando o que llevan manifestando desde el 2 de agosto los clientes tienen potencial para, si se registran adecuadamente, modificar o influir en el diseño de productos financieros, en el diseño de fondos de inversión en el futuro? Si va creciendo la demanda, es que el mercado tendría que irlo percibiendo. Vamos, claro. no soy del, vamos, no formo parte como tal estoy de otro sector, ¿no? Pero sí, nuestra impresión, vamos, lo voy a responder de esta forma, nuestra impresión es que sí, es un indicador en definitiva, ¿no? De que está aumentando la demanda, pero eso también es muy importante, la educación financiera del cliente, ¿no? De que pueda pedir con también un poco, y también es importante cómo puede contribuir también el gestor y el distribuidor en esa educación financiera del cliente, ¿no? También, porque en definitiva, digamos que el cliente minorista no necesariamente tiene este conocimiento, no necesariamente podemos ponerle esta carga también al cliente minorista de que debe conocer toda esta normativa. Esto es difícil en realidad, hacerle un seguimiento o a cosas que van cambiando en el tiempo. Decimos, bueno, esto va a incluir otras actividades también en el futuro, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Cómo sí puede ser un indicador que pueda llamar más, a generar más productos, más ofertas, desde nuestra opinión, ojo. A mí me gustaría añadir dos cosas. La primera es que, desde luego, que afecta, es decir, saber, lo explica al principio, el fondo de inversión no es más que un patrimonio de los inversores. Entonces, se configura de acuerdo con sus preferencias. Si estas van cambiando, pues se tendrá que ir adaptando, pero es una cuestión puramente de interés comercial, si me permites. Uno quiere poner en el mercado aquello que le piden los clientes, porque si no, pues no vende. Entonces, esto debe ser así. Y luego, lo que a mí sí coincido en que no se puede trasladar al inversor minorista la carga de comprender una norma que es complejísima, pero eso es exactamente lo que se ha hecho. Eso es así. Hay una norma que es muy complicada, incluso para los profesionales del sector, pero que es de obligado cumplimiento. Y las entidades financieras tienen que hacerle a los inversores una serie de preguntas que no se pueden saltar y que no se puede innovar mucho en la forma de preguntarlo para hacerlo más amigable, porque la realidad es que si le tienes que preguntar a un inversor, ¿usted prefiere inversiones medioambientalmente sostenibles de acuerdo con la taxonomía? ¿O prefiere principales incidencias adversas? Todo esto son conceptos que son completamente ajenos a la vida normal de un inversor minorista, pero esto hay que preguntárselo. Entonces, estoy de acuerdo en que no se puede trasladar la carga al inversor, pero eso es lo que se ha hecho en la regulación y eso hay que ponerlo encima de la mesa, porque al final las entidades tienen que lidiar con la normativa que hay de obligado cumplimiento, pero son sectores regulados, no pueden saltársela por mal hecha que esté, francamente. De hecho, son términos que, y aquí corregidme si me equivoco, creo que no son amigables ni para el asesor financiero. No, claro.
O sea, estamos hablando de no trasladarle al cliente retail la responsabilidad de entender toda esta amalgama de nuevas palabras y si no son nuevas, entonces en forma de acrónimo, que hemos sido especialmente precisos a la hora de escoger cosas que o buceas en ellas o intuitivamente no se entienden, pero para el asesor financiero, el cliente final, ok, complejo, pero para el asesor financiero, que tiene evidentemente un background formativo relativo a cuestiones financieras, también es un marco nuevo y esta es mi opinión, ¿no? Creo que la conversación, si el cliente engancha a hablar sobre sostenibilidad con el asesor, la conversación se puede ir a un nivel de profundidad que hasta entonces, digamos que no había espacio en la conversación de asesoramiento financiero para hablar sobre la crisis energética, sobre cuestiones de educación, de salud, de gobernanza, que sostenibilidad es todo, ¿no? Entonces, creo que además de tener una carga formativa tremenda el asesor a las espaldas para sí mismo, para estar cómodo a la hora de trasladar estas preguntas, que aunque son complejas, las tiene que explicar de alguna manera, las tiene que introducir al cliente final, tiene que hacer un esfuerzo enorme por evitar que la conversación vaya a la derivada de lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo, ¿no? Porque yo me imagino a mis familiares, activistas como ellos son, en todo, pues claro, yo creo que esto todos lo diríamos de nuestros familiares, pero bueno, activistas como ellos son, preguntándole, pero entonces los fondos que no son estos es que invierten en cosas malas, ¿no? El utilizar la palabra de lo bueno y lo malo en esa conversación y el asesor ahí, bueno, tiene un papelón que hacer, ¿no? Yo creo que es una patata caliente que se ha ido pasando de mano en mano a lo largo de toda la cadena de diseño y distribución de producto financiero sostenible y claro. Y yo diría más, Andrea, no diría solo a todo lo largo de la cadena de distribución y diseño, o sea, es una patata caliente que viene de Europa, o sea, que es que los propios reguladores nacionales y los supervisores también sufren con ella porque tienen que transponerlo a la norma, tienen que incorporarlo y son conceptos que en origen vienen como vienen. Entonces, es un ejercicio, o para mí es un ejemplo excelente de lo que es la mala regulación. Sí, la verdad es que la forma no ha sido la óptima, ¿no? Si nos preguntasen ahora si pudiésemos volver a empezar, ¿no? O cuál era el resultado final que esperábamos de ese test de idoneidad, yo recuerdo que decíamos, esperamos una oleada de inversión del cliente retail, vamos, esperábamos ya, si esto empezaba el 2 de agosto y nos preguntabas en 2019, el 2 de septiembre ya decíamos, bueno, hemos pasado de tener un 20% de inversión retail y 80% institucional sostenible y le vamos a dar la vuelta a la tortilla totalmente, va a ser, porque con la composición de mercado que tenemos, va a ser al revés, 80% de retail, 20% institucional y realmente el marco también por purismo propio de no querer evitar el ecoblanqueo, el greenwashing, etcétera, o por, bueno, los procesos regulatorios que no siempre son los más eficientes, pues bueno, ha desembocado en un marco en el que es el cliente el que a lo mejor tiene que ser el que lo siga demandando de manera un poco más activa. Y con esto, antes de comentar los resultados de esta pregunta, que no, los voy a comentar ya y luego voy a cerrar con una pregunta bonita para vosotras dos, para que cerremos en un tono más proactivo y optimista. A la pregunta de si tendríamos en cuenta invertir en un fondo con criterios ambientales, el 59% respondió que sí, el 38% respondió que no lo sabía y el 16% respondió que no. Y a la pregunta del marco que tenemos ahora puesto en marcha para trasladarle estas cuestiones al cliente final, el 59%, ¿sigue siendo un 59 o ha cambiado? Es que cómo os gusta cambiarme el resultado justo antes de que yo lo diga. Bien, el 54% ha respondido que sí, el 31% ha respondido que no lo sabe y el 14% ha respondido que no. Voy a hacer una comparativa aquí a papel bolígrafo. El porcentaje de personas que han respondido que sí es muy similar. Desciende del 59 al 54. Evidentemente, la primera pregunta abre lo que es una inversión con criterios ambientales. Esto lo vincula a un marco jurídico con unas normas determinadas. Cae del 59 al 54, pero no es un cambio excesivamente grande si lo comparamos con lo que pasa con el no y el no lo sé. Y ahí sí que ha habido una vuelta de tortilla. Cuando preguntábamos, ¿querría usted invertir en un producto verde sin el marco? Casi el 48% decía que no lo sé. Y aquí ya en segundo lugar queda en el... ¿En cuál estamos? 31. En un 31. Bueno,
en contra de lo que mi intuición decía y lo que decía esto hace 5 minutos, desciende a lo mejor, pues bueno, el hecho de poner un marco desciende la incertidumbre, les da más confianza. da más confianza y genera que, oye, pues una cosa es inversión verde, lo que sea que eso sea, con un grado de confianza limitado o, bueno, bajo un reglamento europeo Muy que interesante. algo habrá tenido en cuenta que está más normatizado y que está, esperemos, como es en la inmensa mayoría del marco, basado en ciencia, en el fondo de la cuestión, ¿no? Bien, creo que es especialmente relevante los porcentajes de no lo sé, son muy altos. En el momento de sensibilización social en el que estamos. Entonces, Pero desde mira, Andrea, a mí estos porcentajes sí que, en línea un poco con lo que es el observatorio de Inverco, Coincide. sí que era lo que os comentaba antes, cuando entre los que ya saben lo que es la inversión sostenible y o queremos pensar que los que habéis participado, pues algo hemos podido explicar, entre los que ya saben, a nosotros nos sale el 55%, sí que querrían invertir y va un poco en esta línea. un grupo de control representativo. Voy a terminar y os voy a pedir que esto además lo respondáis si podéis en modo tweet en un minuto cada una, y es todos como nuestro papel que tenemos al final del día de cliente retail, al margen de las entidades para las que trabajamos, qué podemos hacer en un foro de consumidores además, qué podemos hacer como individuo para contribuir desde nuestra vida financiera a los objetivos de sostenibilidad. Como inversores. Como consumidores de productos financieros / inversores. Pues primero tenemos que dar ese paso a ser inversor, porque lo que somos somos muy ahorradores, pero somos ahorradores en vivienda o dejamos el dinero en la cuenta. Entonces tenemos que dar ese paso a saber que con nuestro dinero podemos hacer cosas que no solo nos reporten dinero adicional, sino que además contribuyan a un entorno mejor. Y para eso pues hace falta dar ese paso a inversor y, segundo, conocer las inversiones sostenibles e interesarnos por ellos. Bueno, yo creo que pedir los fondos, si tengo esa preferencia de sostenibilidad, decirlo, manifestarlo y en consecuencia pedirlos, y si aún no me los ofrecen, volverlos a solicitar como parte de ese ejercicio, esa entrevista que tengamos, ¿no? Y si algo no lo comprendemos de lo que nos has explicado, decirlo, manifestarlo. Me gustaría que me lo expliques en un lenguaje más sencillo. Fenomenal. Pues dar las gracias a Sufin para cerrar la mesa por la organización de este congreso anual y por invitarnos a este contenido tan relevante y que a las tres, hablo por las tres, nos gusta. Y gracias a Lenis y a Elisa por la participación. Gracias, Andrea. Gracias.